Hola, mi nombre es Vilma Orellana, soy docente de la carrera de Enfermería de la Universidad de las Américas. A continuación, revisaremos el manejo ambulatorio de la malnutrición por exceso o déficit en niñas y niños menores de 6 años. Actualmente en Chile, la desnutrición por déficit se ha vuelto poco común durante la infancia, siendo su prevalencia de 0,3% en el menor de 6 años y la talla baja un 1,8% en el mismo rango etario. Por otra parte, la obesidad se alza como un problema de relevancia en la salud infantil. Según el diagnóstico nutricional por rango etario en menores de 6 años en la población en control en el Sistema Público de Salud del año 2014, un 10,3% de los niños y niñas menores de 6 años eran obesos y un 24% tenían sobrepeso. Por todo esto, es importante vigilar el estado nutricional de niños y niñas para intervenir oportunamente cualquier desviación que pudiera convertirse en una malnutrición, además de la promoción de hábitos de vida saludable, de alimentación y de actividad física. La evaluación antropométrica realizada en el control de salud infantil es una de las acciones más importantes de esta actividad y consiste en la medición de peso y talla, circunferencia craneana y circunferencia de cintura. La evolución de estas mediciones sucesivas y su contraste con la edad y entre ellas permiten tener una aproximación del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes. En niñas y niños menores de 6 años se utilizarán como referencia las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Los indicadores utilizados serán el peso para la edad, el peso para la talla para la edad y la circunferencia craneana para la edad. Estos indicadores permitirán realizar una evaluación antropométrica a través de su interpretación. La clasificación nutricional se realiza según la ubicación de la evaluación antropométrica del niño y la niña en el canal de la curva de crecimiento correspondiente, clasificándolo como desnutrido, en riesgo de desnutrir, eutrófico, sobrepeso u obeso. Si el niño se ubica sobre menos 2 desviaciones estándar, se clasifica como desnutrido. Si se ubica entre menos 2 y menos 1 desviación estándar, se considera como riesgo de desnutrir. Si se ubica entre menos 1 y más 1 desviación estándar, se considera eutrófico o normal. Si se ubica entre más 1 y más 2 desviaciones estándar, se clasifica como sobrepeso, y si se ubica sobre las 2 desviaciones estándar, se clasifica como obeso. Para realizar la clasificación nutricional, se debe aproximar la edad del niño en el momento de la evaluación, realizando un corte a los 15 días. Es decir, si tiene el mes cumplido y más de 15 días, se considera del mes siguiente. Y si tiene el mes cumplido con menos de 15 días, se considera del mes actual. Por ejemplo, un niño de 5 meses con 14 días se considera de 5 meses y un niño de 5 meses con 16 días se considera de 6. Para realizar la clasificación nutricional, se utilizan los siguientes indicadores según rango etario. En el menor de un año, se utiliza el indicador peso para la edad, pero si el niño se clasifica como sobrepeso u obeso, se utiliza el indicador peso para la talla porque nos muestra la proporción corporal del niño o la niña. Entre el año y los 5 años con 29 días, la clasificación nutricional se realiza a través del indicador peso para la talla. Y entre los 5 años, un mes y los 19 años, se utiliza el indicador índice de masa corporal para la edad. La medición del perímetro cefálico también es parte de la evaluación nutricional y se debe aplicar a todo niño desde el nacimiento y hasta los 2 años de vida. La variable se debe relacionar con la edad
y el indicador que se utiliza es circunferencia cefálica para la edad. La medición se registra en la curva y se interpreta de la siguiente manera. Si el registro queda bajo 2 desviaciones estándar, se registra como -2 y se clasifica como sospecha de microcefalia. Si se registra entre -2 y -1 desviación estándar, se registra como -1. Si se ubica entre -1 y +1 desviación estándar, se registra como normal o mediana. Y si se ubica entre +1 y +2 desviación estándar, se registra como +1 desviación estándar. Estas 3 ubicaciones se consideran como normal. Y si la ubicación de la medición queda sobre las 2 desviaciones estándar, se registra como +2 y se clasifica como sospecha de macrocefalia. Tanto la micro como la macrocefalia deben ser derivadas para evaluación médica. Y la última evaluación que se realiza es la del perímetro de cintura. Se puede realizar a partir de los 2 años, pero se considera como parte de la evaluación nutricional a partir de los 5 años. Para relacionar esta variable es necesario contar con la edad y el sexo del niño o la niña, y se interpreta de la siguiente manera. La clasificación normal si la medición se encuentra bajo el percentil 75. La clasificación es de riesgo de obesidad abdominal si se clasifica entre el percentil 75 y el 90. Y la clasificación de obesidad abdominal se encuentra con el registro de la medición sobre el percentil 90. Y si tenemos riesgo de obesidad abdominal o obesidad abdominal instalada, debemos realizar intervenciones de estilo de vida saludables con énfasis en alimentación y actividad física. Según la clasificación nutricional, niñas y niñas eutróficos son aquellos que tienen una evaluación antropométrica normal y que deben seguir con sus controles de salud al día según la normativa ministerial. Los niños clasificados como malnutridos por déficit son aquellos que tienen una evaluación antropométrica alterada. Ellos deben continuar con sus controles de salud según el programa infantil y según su edad, pero deben ser referidos a control nutricional. Durante el control nutricional se realizará el diagnóstico nutricional integrado y el niño pasará a la consulta del niño malnutrido. Y será ingresado al PENAC de refuerzo. Los niños malnutridos por exceso son aquellos que tienen una evaluación antropométrica alterada. Ellos deben continuar con sus controles de salud infantil según el programa y la edad y deben ser referidos a control nutricional. La nutricionista aplica la pauta de factores condicionantes de riesgo de malnutrición y citará a talleres de hábito de vida saludable con énfasis en alimentación saludable y actividad física. El diagnóstico nutricional integrado lo realiza el profesional nutricionista a través de una anamnesis clínica y nutricional, un examen físico, la valoración de la curva pondo-estatural previa, los antecedentes clínicos del peso, talla, circunferencia craneana y edad gestacional al nacer, y la edad, peso, talla y circunferencia craneana al momento del control. Además, se aplica una encuesta alimentaria para conocer cómo se alimenta el niño, qué productos consume y cuál es la frecuencia de alimentación, y realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la dieta. Además, registra si existe o no actividad física. En el diagnóstico nutricional integrado
También se examinan las patologías agudas recientes que pudieran estar incidiendo en el exceso o déficit nutricional. Se buscan antecedentes del diagnóstico de riesgo nutricional previo si que existiera. Se buscan dirigidamente comorbilidades que pudieran estar incidiendo en este exceso o déficit de nutrición. Se evalúa la velocidad de crecimiento pondoestatural que ha tenido el niño previo a la alteración nutricional. Y también se observan las características antropométricas de los padres, buscando delgadez constitucional en el caso de los niños de bajo peso. Por último, se buscan antecedentes familiares de patologías crónicas de relevancia nutricional, como el infarto o el miocardio, el accidente cerebrovascular, las dislipidemias, la enfermedad celíaca, las enfermedades renales y las fibrosis quísticas, que podrían estar presentando signos tempranos de aparición en el caso de los niños con malnutrición por déficit o exceso. El comité de nutrición es el que analiza los casos complejos de malnutrición por exceso o déficit. Debe existir en todos los centros de atención primaria de salud. Está integrado por el médico nutricionista, enfermera, kinesiólogo, matrona, asistente social y otro profesional que el equipo quiera incorporar. Se puede reunir con al menos dos de sus integrantes, siendo uno de ellos obligatoriamente nutricionista. Se discuten los casos complejos, se colabora en el manejo y propuesta de acciones específicas y se registra todo lo tratado. Si el caso en cuestión amerita, se coordina con el nivel secundario para el traslado del niño o niña a un control por especialista. La atención del niño con malnutrición por déficit, con clasificación nutricional de riesgo de desnutrir, va a ser detectado en el control de salud infantil y derivado a la primera consulta de nutrición, en un plazo máximo de 10 días en los menores de un año y de 15 días en los mayores de un año. La primera consulta de nutrición es realizada por la nutricionista y en ella se lleva a cabo el diagnóstico nutricional integral. Se realiza un plan de intervención nutricional específico donde se refuerza la lactancia materna, se educa sobre la alimentación, hábitos de vida saludable e indicaciones de dieta. Además, al momento de hacer este diagnóstico, se ingresa al niño inmediatamente al Programa Nacional de Alimentación Complementaria de Refuerzo. La segunda consulta de nutrición es realizada por el médico, con un plazo máximo de un mes desde el diagnóstico nutricional integral y de 15 días en los niños menores de un año. Durante esta consulta, él va a descartar alguna patología causal oculta y reforzar las indicaciones de dieta y hábitos de vida saludable. La tercera consulta de nutrición es realizada por la nutricionista un mes después de la consulta médica y es una evaluación de seguimiento del aumento ponderal y además del cumplimiento de las indicaciones. La cuarta consulta de nutrición también la realiza el nutricionista y es de reevaluación para dar el alta o derivar al niño al comité de nutrición. Si en la reevaluación nutricional el niño se da de alta, es porque ha recuperado el peso y se encuentra en el canal de crecimiento normal, pero debe mantenerse en este canal o de lo contrario volverá a reingresar al programa. En el momento del alta, el niño es retirado del PENAC de refuerzo. En caso de deterioro del estado nutricional, el caso se lleva a análisis al comité de nutrición. Además, se hace una consulta de nutrición mensual durante 3 meses y se determina si el niño debe ir al nivel secundario para estudio y manejo por especialista. Durante todo ese periodo, el niño continúa en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria de Refuerzo.
La tercera consulta de nutrición es para dar de alta o para que sea nuevamente reevaluado por el Comité de Nutrición. En el periodo continúa en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria de Refuerzo. La atención del niño con malnutrición por déficit con clasificación nutricional desnutrido será detectado en el control de salud infantil y debe referirse a la primera consulta de nutrición en un plazo máximo de 48 horas. Durante la primera consulta de nutrición se realizará el diagnóstico nutricional integral y un plan de intervención nutricional que consiste en el refuerzo de la lactancia materna, educación de alimentación, hábitos de vida saludable, indicaciones de dieta, entre otras. Además, ingresa o se mantiene en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria de Refuerzo. El niño que se atiende en la atención primaria de salud con clasificación de desnutrición deberá tener una consulta nutricional mensual y controles de salud infantil mensuales. Si los controles de salud y la consulta nutricional mensual coinciden el mismo día, deben diferirse 15 días uno del otro. En estas consultas se debe reevaluar el estado nutricional del niño, se deben también reevaluar el cumplimiento de las indicaciones de alimentación y hábitos de vida saludable y descartar patologías concomitantes que estén manteniendo al niño en este estado nutricional alterado. Si el niño progresa de desnutrición a riesgo de desnutrir, debe ser dado de alta de la intervención de desnutrición e incorporarse al plan de riesgo de desnutrir, con control de nutricionista un mes después del progreso del diagnóstico para evaluar si el niño sigue progresando o tiene un deterioro de su estado nutricional y vuelve a la desnutrición. Los niños que ingresan a la actividad del niño con déficit nutricional con desnutrición con una edad próxima al año, evaluados por el indicador peso-edad con menos 2DS, al cambiar de edad, es decir, al cumplir un año, deben ser evaluados con el indicador correspondiente y revalorar su diagnóstico nutricional integrado. Las intervenciones comunes en el niño con malnutrición por déficit, ya sea en riesgo de desnutrir o desnutrido, son fomento de la lactancia materna y, si corresponde, citar a la madre a clínica de lactancia. Educación individual y grupal específica orientada a pautas de vida saludable, de alimentación y de actividad física. Esta educación se da a los padres o cuidadores del niño con estado nutricional alterado. En caso de detectar que las condiciones económicas o familiares están relacionadas con el diagnóstico nutricional alterado del niño, se deberá derivar a la familia al asistente social en el más corto plazo para evaluar la situación familiar a través de una visita domiciliaria integral y ponerlos en contacto con la red social de apoyo para estos casos. En caso de sospecha de patología asociada, se deberá derivar al niño al nivel secundario correspondiente. La solicitud de exámenes debe realizarla el médico solo cuando el examen físico y la anamnesis lo orientan a una determinada patología que podría estar incidiendo negativamente en el estado nutricional del niño. Los indicadores para realizar la interconsulta a nivel secundario son un niño con riesgo de desnutrir o desnutrido que además tiene una talla menor a 2 desviaciones estándar. Los niños vomitadores crónicos. Los niños que tienen diarreas a repetición. La anorexia persistente, es decir, el rechazo alimentario o la falta de apetito. Anomalías específicas del examen físico que hacen pensar que hay un trastorno o una patología que pudiera estar incidiendo negativamente en el estado nutricional del niño.
retraso del desarrollo psicomotor, distribución anómala de la grasa corporal, signos carenciales. Estos signos nos indican déficit de macro y micronutrientes. Por ejemplo, palidez, edema, lesiones en los bordes de la boca, demagración, cicatrización lenta, eczema, entre otros. Y cualquier otro indicio que estime pertinente el médico y que lo haga sospechar de una patología concomitante. La malnutrición por exceso. Tenemos la obesidad, que es el aumento del tejido graso corporal debido a un aumento en la ingesta calórica relacionada con la velocidad del gasto de energía. Las complicaciones de la obesidad infantil son discriminación, que se traduce en trastornos de conducta, angustia, depresión, baja autoestima, aislamiento e inseguridad, y todas las relacionadas con el aumento de la grasa corporal, el desarrollo de hiperinsulinismo, dislipidemias e hipertensión arterial, asociadas directamente con la apnea del sueño y con las alteraciones ortopédicas, porque el cuerpo del niño no está preparado para resistir un exceso de peso. En la atención primaria se realizan una serie de actividades de prevención de la malnutrición por exceso. Por ejemplo, el control nutricional a los 5 meses, que intenta preparar al niño para recibir la alimentación no sólida y fomentar desde ya estilos de vida saludables. Y a los 3 años y 6 meses para determinar factores de riesgo de malnutrición y fomentar la alimentación saludable y la importancia de la actividad física. Además, se realiza la pauta de factores condicionantes de malnutrición por exceso a todos los niños en este rango etario. Y se cita a un taller grupal donde se hablará de estilos de vida saludables, de la importancia de una alimentación balanceada y de la realización de actividad física para prevenir en forma temprana la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. El taller grupal está dirigido a los padres o cuidadores de niños y niñas eutróficos que tienen 2 o más factores condicionantes de riesgo de malnutrición. El grupo del taller no puede ser superior a 10 personas. El rendimiento es de 1 hora y puede ser realizado por algún profesional o técnico de la salud. El contenido a tratar es la alimentación basada en las guías alimentarias para la población chilena y la actividad física. Atención del niño con malnutrición por exceso. En ello se hace una prevención secundaria que se refiere a todas las actividades y acciones orientadas a la intervención de estos niños. Su objetivo principal es prevenir el desarrollo de otras enfermedades crónicas no transmisibles. La alteración nutricional se detecta en el control de salud infantil y desde ahí se deriva el niño a su primera consulta de nutrición, en un plazo máximo de 1 mes desde el diagnóstico. En la primera consulta de nutrición se realiza el diagnóstico nutricional integrado, se aplica la pauta de factores de riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles, se deriva al niño a control médico si es que lo amerita y se realiza un plan individualizado de intervención al niño y su familia con respecto a la alimentación saludable, lo que debe comer y las porciones que debe consumir y a la actividad física que debe realizar según su edad. ¿Cuándo derivamos en forma inmediata a un niño con malnutrición por exceso a médico? Cuando encontramos 3 o más factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Los niños que a la malnutrición por exceso se agrega la talla baja. Todos los niños con retraso del desarrollo psicomotor, apnea del sueño, cefalea a repetición, dolor abdominal recurrente, dolor invalidante en rodillas o caderas, acantosis nigricans, que es la mancha oscura que se ubica en la zona cervical de las personas que tienen resistencia a la insulina, dismorfias, hirsutismo, cara de luna o dorso de búfalo,
y trastornos conductuales con énfasis en la conducta alimentaria y social alterada. El plan de intervención de niños y niñas con malnutrición por exceso pero sin factores de riesgo es el siguiente. Acceso a 2 sesiones de talleres grupales educativos de estilo de vida saludable en temas de alimentación y actividad física. No pueden pasar más de 2 meses entre cada taller y la asistencia es obligatoria y condiciona la entrega de alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria Básico. Deben seguir con sus controles de salud según programación de acuerdo a la edad y en cada control se realizará un monitoreo nutricional, además del refuerzo de los contenidos enseñados en el taller. 3 meses después del último taller se realizará una reevaluación nutricional para conocer el estado nutricional del niño y la adopción de los hábitos de vida saludable tratados en las sesiones. Plan de intervención de niños y niñas con malnutrición por exceso con factores de riesgo. Para ingresar a esta intervención, deben tener por lo menos un factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles o no tener factores de riesgo, pero haber sido mal evaluados posterior al taller grupal. Las intervenciones contemplan consulta médica en APS para analizar los factores de riesgo, consulta nutricional, sesión grupal con profesionales, nutricionista, médico, psicólogo y kinesiólogo. El psicólogo podrá intervenir en la alteración emocional que conlleva la malnutrición por exceso y el kinesiólogo para prevenir lesiones debido a este aumento de peso excesivo. Tendrán acceso a 2 talleres que podrán tener una separación máxima de 40 días entre uno y otro. Además, tendrán una consulta nutricional de alta. Se dará de alta al completar el plan de intervención independiente de su estado nutricional. El reingreso al programa de intervención puede hacerse a partir del 6º mes post-alta, siempre y cuando la familia se comprometa a hacer los cambios de hábitos alimentarios y de actividad física que el niño necesita para mejorar su estado nutricional. Evaluación nutricional para niños y niñas alimentados con lactancia materna exclusiva. Los niños y niñas alimentados con lactancia materna exclusiva presentan inicialmente un incremento de peso mayor que los niños alimentados con fórmula. Entre el 4º y 6º mes se produce un freno fisiológico de la velocidad de crecimiento. Pero como la lactancia materna tiene un efecto protector para la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, no se restringe su consumo por parte del niño. Lactante menor de 6 meses con lactancia materna exclusiva, con el indicador peso para la talla en +1 o +2 desviaciones estándar. El diagnóstico nutricional integral es malnutrición por exceso. No se ingresa flujograma, pero se hacen las siguientes intervenciones. Educación y consejería con respecto a los horarios de lactancia materna. En el caso de los niños con apetito voraz, se le enseña a la madre cómo poner horarios sin que ella ni el niño se desesperen por la alimentación. Manejo del llanto. Antes de poner al niño al pecho como primera intervención ante el llanto, se le enseña a la madre a revisar la temperatura, el estado de la muda, la presencia de cólicos o flatulencia y el sueño. Además, se debe vigilar al niño cuando comienza la introducción de alimentación sólida para realizar las intervenciones que correspondan en caso que se mantenga en el estado nutricional de malnutrición por exceso. Lactante menor de 6 meses, adecuado a la edad gestacional, con lactancia materna exclusiva con el indicador peso-edad en -1 desviación estándar. El diagnóstico nutricional integral es malnutrición por déficit. No se ingresa flujograma, pero se debe descartar hipogalactia, que es la baja producción de leche de parte de la madre. Descartar alguna morbilidad asociada que esté incidiendo en la baja de peso del niño. Derivar a médico si se detecta una alteración evidente del desarrollo psicomotor, hipotonía o trastornos de la deglución, que podrían estar asociados a una patología concomitante y estar produciendo la disminución del peso.
También se debe revisar la curva de crecimiento e incremento absoluto de peso, para evaluar si el niño siempre ha aumentado de peso lentamente o en algún punto comenzó el descenso del peso. Se debe revisar la técnica de lactancia e indicar a la madre alimentar cada 3 o 4 horas en forma estricta. Evitar el uso de chupetes, pezoneras y dar agüitas adicionales a la leche materna. Controlar la lactancia materna cada 2 o 3 días para monitorear tanto la técnica como el incremento de peso. Estimular la alimentación sana y equilibrada en la madre. Privilegiar la lactancia materna sobre la fórmula láctea. Y si persiste el niño con bajo peso, aplicar la intervención del niño con lactancia materna exclusiva con un peso para la edad en menos 2 desviaciones estándar. Lactante menor de 6 meses, adecuado a la edad gestacional, alimentado con lactancia materna exclusiva con un indicador peso para la edad en menos 2 desviaciones estándar. El diagnóstico nutricional integral es desnutrido y debe ser evaluado inmediatamente por el médico. No se puede diferir esa consulta. Debe pasar al comité de nutrición y derivarse a nivel secundario según la sospecha etiológica de esta malnutrición. Es importante intervenir inmediatamente a estos lactantes, ya que esta disminución del peso y la talla podría estar relacionada con alguna patología aguda que debe ser tratada en forma inmediata para evitar secuelas posteriores. Lactantes mayores de 6 meses que consumen lactancia materna y sólidos. Se deben clasificar y diagnosticar según el tipo de malnutrición que tengan, ya sea por exceso o déficit, ingresando al flujograma de manejo correspondiente. Además, se debe dar a los padres consejerías sobre hábitos saludables de alimentación y actividad física, indicar el aporte de calorías según los requerimientos para la edad y indicar evitar el uso de azúcar en postre, jugos azucarados, golosinas y snacks. Es importante el manejo nutricional de estos niños, ya que el exceso o déficit alterarán de manera negativa su normal desarrollo y crecimiento futuro. Esta fue la presentación del manejo ambulatorio de la malnutrición por exceso o déficit en niñas y niños menores de 6 años. Los invito a profundizar el tema revisando la norma técnica. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.